Bien, he decidido realizar este vídeo para explicaros cómo se comenta una fuente histórica y podáis acudir al vídeo siempre que queráis. Vale, ya sabéis que este curso podéis elegir entre un texto y una fuente y una imagen, ¿vale? Sin embargo, yo he diseñado un mismo modelo, una misma guía, tanto para los textos como para las imágenes, para que os resulte mucho más fácil, ¿vale? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que la guía del comentario tiene 4 pasos, ¿vale? En primer lugar, tenemos la clasificación. Estos 4 pasos tienen que estar especificados, es decir, tiene que aparecer enumerados y subrayados, como aparece ahí, con orden, ¿vale? Los 4 pasos, y tiene que estar especificado en vuestro examen, en vuestros trabajos, ¿vale? El primero de ellos es la clasificación, ¿vale? En segundo lugar tenemos el análisis, que lo tenemos aquí. Vale, el análisis es la parte más importante del comentario de la fuente histórica y tenéis que extraer el máximo rendimiento del texto o de la imagen que os pongan en el examen, ¿vale? Yo os voy a explicar cómo se realiza paso a paso, ¿vale? En tercer lugar tenemos el contexto histórico. En tercer lugar tenemos aquí el contexto histórico y en cuarto lugar tenemos la pregunta asociada, ¿vale? Cada fuente histórica va a tener su propia pregunta asociada, ¿de acuerdo? Son diferentes en cada una de las fuentes, ¿vale? Bien, vamos a comenzar con el primero de los apartados, la clasificación, ¿vale? Vale, para la clasificación, y básicamente para todo el comentario, para los 4 pasos, yo os voy a dar una serie de fórmulas, de consejos para ir rellenando apartado a apartado, es decir, paso a paso, el paso 1, el 2, el 3 y el 4, para que vayáis rellenando vuestro comentario. Bien, entonces, en primer lugar, os voy a dar una serie de fórmulas y entonces tendréis que identificar qué fórmula tenemos que meter y simplemente una vez ya sepamos cuál es, pues la metemos tal cual aparece aquí en la guía del comentario y vamos hacia adelante, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar tendremos que identificar si se trata de una fuente primaria o secundaria, es decir, tenemos que saber de dónde procede el texto, cuál es su origen, dónde se ha gestado, dónde se ha originado, cuándo se ha originado, ¿vale? Entonces, tenemos una fórmula que es la siguiente. Si tenemos en cuenta que es una fuente primaria, ¿vale? Una fuente primaria, ¿vale? Lo sabemos porque el documento es contemporánea a los hechos sobre los que nos informan. Es decir, contemporánea significa que es de la misma época, ¿vale? De la misma época que los hechos que nos están contando. Por ejemplo, si nos ponen, pues, unos artículos de la Constitución de 1812, esos artículos de la Constitución de 1812, ¿vale? Se hicieron en 1812, con lo cual no es de esta época, es de la época que nos está informando ese documento, ¿de acuerdo? Con lo cual sería una fuente primaria, ¿vale? Estos documentos, ¿vale? Estos documentos no han cambiado a lo largo del tiempo, ¿vale? No cambian a lo largo del tiempo y son elaboradas por los propios protagonistas o por los testigos de los acontecimientos que nos están contando, ¿vale? Bien, eso sería una fuente primaria. Casi todos los documentos que vamos a ver, casi todos son fuentes primarias, ¿vale? Aunque este curso os puede caer alguna fuente secundaria también, ¿de acuerdo? Así que tenemos que estar atentos. Bien, una fuente secundaria, ¿vale? Y se diferencia de la fuente primaria es porque el documento es posterior a los hechos sobre los que nos informan, es decir, es posterior a la época de los hechos que nos están informando. Por ejemplo, si yo os doy mis apuntes que hablan sobre las Cortes de Cádiz y sobre la Constitución de 1812, mis apuntes están hechos después de esos acontecimientos que os están contando, los he hecho yo y yo no he vivido la Constitución de 1812, ¿vale? Por lo tanto, es una fuente secundaria y son elaboradas por gente que no han participado en los hechos que ahí cuentan, ¿vale? Bien, obviamente yo para basarme, para estudiar
y para daros los apuntes de la Constitución del 12 me he basado en las fuentes primarias, es decir, he ido a la Constitución de 1812 para poder explicaros ese aspecto de la historia. Vale, bien, cuando pongamos la clasificación según su origen, ¿vale? Y hemos ya seleccionado hemos seleccionado una de las dos, o fuente primaria o fuente secundaria. Si es una fuente primaria, quitamos esto de puede ser y pondríamos directamente es, ¿vale? Pues por su origen es una fuente primaria y ya ponemos pues toda la fórmula que aparece aquí subrayada, ¿vale? Listo. ¿Que elegimos fuente secundaria? Pues metemos la fórmula de la fuente secundaria. No pueden ser las dos, ¿vale? No puede ser fuente primaria y fuente secundaria. No. Vale. Vamos hacia adelante. En segundo lugar, según su forma, es decir, la estructura que tiene el texto o la imagen. Bien, este año ya sabéis que podéis elegir entre texto o imagen, ¿vale? Yo os voy a explicar las dos partes o los dos tipos, ¿vale? Si elegimos texto, tenemos que saber que hay 4 tipos de textos, ¿vale? 4 tipos de textos, ¿vale? Y aquí también tenemos como una serie de fórmulas, ¿vale? Bien, las palabras que están en cursiva, es decir, esto que aparece aquí, son los posibles ejemplos que nos pueden poner, ¿vale? Ejemplos, aquí en cursiva aparece, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí solo van a ser obras de historiadores, ¿vale? Entonces, el primer tipo son los textos jurídicos, ¿vale? Cuidado con esta palabra que tenéis, que no tiene nada que ver con la palabra judicial, ¿vale? Son dos palabras distintas. La palabra judicial tiene que ver con los juicios, por ejemplo, la sentencia de un juez, pero por ejemplo, un texto jurídico puede ser una ley, una constitución, y una constitución o una ley no es una sentencia de un juez ni tiene nada que ver con un juicio, así que esta palabra no la utilicéis, son textos jurídicos, no textos judiciales, ¿vale? Bien, entonces, un texto jurídico es un texto, ¿vale? Es un texto normativo que emana de una fuente legal. Bien, un texto normativo significa que emite normas de obligado cumplimiento. Que emana significa pues que viene de o cuyo origen es o quien la emite, ¿vale? Quien la emite es una fuente legal, ¿vale? ¿Y qué es una fuente legal? Pues una fuente legal no es cualquier persona, no es cualquier organismo. Una fuente legal es que todo el país reconoce que la norma que emite, ¿vale? Hay que cumplirse, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente estas normas de obligado cumplimiento pues van a venir del Congreso de los Diputados, de las Cortes, ¿vale? Va a venir del rey, dependiendo en la época. Hoy, por ejemplo, el rey pues no tiene un poder normativo, ¿vale? Porque es una figura que está como de adorno, ¿vale? No tiene poder político, vamos. Puede venir pues de un ayuntamiento, ¿vale? Pues de una norma que ha emitido un ayuntamiento, ¿vale? Todos estos son textos normativos de obligado cumplimiento y vienen de una fuente legal porque la sociedad, el país, el pueblo reconoce que es así, ¿de acuerdo? Vale. Ejemplos. Los ejemplos los tenemos aquí. Estos textos jurídicos pues pueden ser una constitución, puede ser una ley, puede ser un decreto, ¿vale? Ya os explicaré la diferencia que hay entre una ley y un decreto. Un decreto la emite el gobierno, una ley la emite el Congreso de los Diputados, una carta o estatuto real, ¿vale? Pues elaborada por el rey para gobernar a sus súbditos, un concordato, ya lo vimos, un tratado entre el Estado y la Iglesia, pueden ser tratados internacionales, ¿vale? Todos estos ejemplos son de obligado cumplimiento. Bien, entonces, si nos ponen un texto jurídico, yo diría, esta fórmula es un texto jurídico porque es, ¿vale? Pues debería citar el ejemplo. Si me ponen un fragmento de la Constitución, bueno, pues porque es un fragmento de la Constitución de 1812, ¿vale? Lo subrayaría, pondría 2 puntos y diría, bueno, pues esto es un texto normativo que emana de una fuente legal y punto, ¿vale? Eso sería un texto jurídico. Bien, en segundo lugar tenemos los textos literarios. Bien, aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que los textos literarios son textos subjetivos. Son textos subjetivos porque emanan de la experiencia personal del autor, de la opinión de alguien sobre una realidad, ¿vale?
Por lo tanto, claro, los hechos o estos hechos que cuenta esta persona tenemos que someterlo a crítica para saber si está en lo cierto o no. Vale. ¿Qué tipo de textos literarios tenemos? Pues por ejemplo, los artículos de prensa, ¿vale? Por ejemplo, lo que escribe un periodista, ¿vale? Lo escribe desde su propia experiencia personal, ¿vale? Si leéis, por ejemplo, dos artículos sobre un mismo hecho, ¿vale? Pues un periódico va a hablar pues, desde un punto de vista, otro periódico va a hablar desde otro punto de vista porque lo han hecho pues, dos periodistas distintos, ¿vale? Tenemos cartas, novelas, diarios, vale, aquí muy importante los artículos de prensa porque nos lo pueden poner, ¿de acuerdo? Bien, así que la fórmula que utilizaríamos si nos cae un artículo de prensa diríamos, vale, pues es un texto histórico literario porque estamos ante un artículo de prensa que son reflexiones sobre los hechos cuya objetividad ha de ser sometida a crítica y por lo tanto son textos subjetivos, ¿vale? Si queréis remarcarlo, emana de una experiencia personal del autor, ¿vale? Pues con eso sería suficiente, ¿vale? El texto histórico circunstancial, ¿vale? El texto histórico circunstancial, este es uno de los que van a poner muchísimo, ¿de acuerdo? Vale, se diferencia del texto literario en que este es objetivo. No significa que sea verdad lo que nos cuenta el texto, sino que lo que quiere decir objetivo es que es real, forma parte de la historia, influye en la historia, ¿vale? Nos dice aquí, forma parte de un hecho, forma parte de un proceso histórico, de una circunstancia. Digan lo que digan. Por ejemplo, el discurso de un político, ¿vale? Que puede contar pues, cosas que sean verdad, cosas que sean mentira, pero ese discurso político en un momento determinado de la historia va a influir en la historia, ¿vale? Entonces, tenemos aquí ejemplos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, informes económicos y sociales, declaraciones gubernamentales, eso significa pues declaraciones o discursos de un gobierno, de un ministro, de un presidente, ¿vale? Proclamas y manifiestos políticos, ¿vale? Este también suelen aparecer las proclamas y los manifiestos, ¿vale? Los manifiestos es simplemente la exposición de unas ideas en público, ¿vale? Que es un texto en la cual, bueno, pues se lee en público y ya está. Una proclama, ¿vale? Lo que pretende es como un manifiesto, pero su objetivo fundamentalmente es captar seguidores, ¿vale? Con ese manifiesto que se ha escrito, pero lo que se pretende es que se unan a su causa, ¿vale? Pueden ser también discursos, pueden ser también el editorial de una revista del momento. Esto lo vamos a ver en el siglo XX, porque, claro, vais a decir, pero hemos dicho que una revista o artículos de prensa vemos que están en tipos diferentes de, digamos, de texto, ¿no? Vale, una cosa es lo que piense un periodista, ¿vale? Y escriba, y otra cosa es la línea de pensamiento que tenga el editorial y que influya en la historia, ¿vale? Vamos a ver en el siglo XX una revista en concreto que se llamaba Cuadernos para el Diálogo, que ahí escribían los principales intelectuales de la época y consiguieron, bueno, pues ir cambiando, influyendo en la historia de España, en este caso en la época del franquismo, ¿de acuerdo? Y fue poco a poco, pues, digamos, desgastando al régimen de Franco, ¿vale? Bien, y por último, este es muy fácil, el texto historiográfico, bueno, pues este es un tipo de texto que son obras de historiadores. Normalmente va a aparecer el nombre del historiador y va a aparecer el nombre del título de la obra de historia y el año de su publicación, ¿vale? Este no creo que os lo pongan, ¿vale? Pero tenéis que saberlo, ¿vale? Este año además pueden poner cualquier cosa. Yo creo que los más importantes, ¿vale? Que tengáis claro son los textos circunstanciales y los textos jurídicos, ¿vale? Que lo tenéis ahí. Vale, vamos a las imágenes, ¿vale? Si elegimos en su forma las imágenes, ¿vale? Tenemos 5 tipos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, tenéis aquí también las fórmulas que deberéis meter si, a ver, las fórmulas que deberéis meter si elegimos estas viñetas, ¿vale? O sea, estas viñetas, estas imágenes, ¿vale?
En primer lugar, tenemos lo que es una viñeta o caricatura satírica periodística. Vale, vale. Tendríamos que decir esta fórmula. Estamos ante una viñeta o la imagen es una viñeta o caricatura satírica periodística que se ha publicado en, y aquí tendríamos que citar el nombre y el año del periódico o del semanario, que nos lo van a dar, ¿vale? Si no apareciera, pues nada, no lo ponemos y ya está, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí explicamos lo que es una sátira, ¿vale? La sátira, como dice ahí, bueno, pues es una crítica, ¿vale? Es una crítica del autor hacia una realidad, ¿vale? Y lo va a hacer, esa crítica, normalmente va a ser sobre la realidad política, lo va a hacer, bueno, pues desde la burla, desde el sarcasmo o desde la ironía, ¿vale? El sarcasmo es una crítica, o una burla muy agresiva, ¿vale? La ironía es algo menos agresiva. En este tipo de crítica lo que se trata de expresar son los defectos, ¿vale? Y los temas de los personajes pues son fáciles de identificar. Por ejemplo, tenemos estas dos imágenes, ¿vale? Bien, voy a ampliarlo un poquito, ¿vale? Esto de las viñetas o caricaturas periodísticas, ¿vale? Lo vamos a ver sobre todo en el tema de la restauración, ¿vale? Bien, en el tema de la restauración vamos a ver un sistema político en el cual se manipulaban los votos. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo a esta persona, ¿vale? Esta persona que está, bueno, pues hablando con un muerto, ¿vale? Porque le va a pedir que vaya a votar, ¿de acuerdo? Y era muy habitual que en pueblos a lo mejor de 3.000 personas, pues salieran 7.000 votos. En esta viñeta de aquí, por ejemplo, vemos que esta es la persona que tiene que ir a votar, ¿vale? Vemos que es pues una persona de clase social baja, ¿vale? Pero detrás tiene a esta otra persona que por su vestimenta vemos que es más rico y además lo representan como gordo, es decir, que come muy bien, y quien va a votar realmente, porque el brazo, ¿vale? Va a la urna es el del señor con dinero. Bien, eso lo que nos está diciendo es que esta persona está influyendo en esta otra para que vote lo que él quiere, ¿vale? Ya explicaremos qué mecanismos se utilizaban para ello, pues mediante el soborno, mediante las amenazas, mediante, bueno, pues mediante muchas tretas que tenían, ¿vale? Bien. Obviamente este tipo de texto suele ser subjetivo porque no representa la realidad tal cual es, sino que la exagera mucho, ¿vale? Bien, vale, vamos a seguir avanzando. Avanzamos. Vale, en tercer lugar tenemos que nos pueden poner una gráfica, ¿vale? Pues nada, si nos ponen una gráfica meteríamos esta fórmula que tenéis ahí en rojo, ¿vale? Tenemos ahí en rojo, ¿vale? Pues una gráfica lo que refleja es, esto de la dimensión da igual si lo ponéis, lo que refleja es un fenómeno histórico que representa datos cuantitativos sobre el tema que sea, ¿vale? He puesto ahí sobre, bueno, pues sobre el tema que sea, ¿vale? Sobre el tema que sea, por eso pongo puntos suspensivos para que identifiquéis el tema. El tema va a aparecer en la leyenda o en el título de la gráfica, ¿vale? Lo único que tenéis que identificar es el tipo de gráfica que tenemos. Bien, con estas imágenes lo vais a identificar muy bien. Tenemos un diagrama de barras, que sería este, ¿vale? El diagrama de barras puede ser, en este caso, vertical, aquí tenéis las barras, ¿vale? Bien, pero también puede ser un diagrama de barras horizontal, porque las barras pueden estar en esta disposición, ¿vale? Horizontal. Vale, tenemos una gráfica lineal, que lo tenemos aquí, tenemos una gráfica circular, ¿vale? Que lo tenemos ahí, o tenemos un cuadro de datos absolutos o de datos porcentuales, de datos relativos, ¿vale? Vale, sobre el título y la leyenda de las gráficas, ¿vale? Pues eso nos lo va a dar el propio examen, ¿de acuerdo? Entonces simplemente tendríamos que identificar qué tipo es y meter esta fórmula, ¿vale? Bien, en tercer lugar tenemos los mapas, ¿vale? Los mapas también tenemos nuestra fórmula, la tenemos aquí, ¿vale?
El mapa, pues nada, refleja un espacio geográfico, normalmente nos va a representar España, ¿vale? Y también representa un fenómeno histórico, un tema, ¿vale? ¿Vale? Que lo vamos a ver reflejado bien en el título o bien en la leyenda, ¿vale? O en las dos cosas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver las desamortizaciones, por ejemplo, en un mapa de 1836 y de 1855, ¿vale? Dentro de los mapas, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que decir, es decir, refleja un espacio geográfico, España, y representa el siguiente fenómeno histórico. Ponemos, pues eso, las desamortizaciones o la guerra de la independencia o lo que nos quiera representar, ¿de acuerdo? Vale, tenemos distintos tipos de mapas según cómo se nos presente, es decir, según su forma, ¿vale? Tenemos dos tipos de mapas, tres tipos de mapas. Tenemos el mapa de relleno, ¿vale? Donde vamos a ver solamente colores o trazas. Eso de las trazas significa, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Si este es un mapa de España, ¿vale? Puede estar representado por colores, o sea, colores, por ejemplo, esto de rojo, esto pues de otro color, ¿vale? Pero también puede aparecer, por ejemplo, pues con cruces, ¿vale? Como si representara un color, ¿vale? O puede aparecer otra zona con puntos, pero solamente como si fuera un color, es decir, y siempre, digamos, que solo se representa una cosa, colores o trazas, ¿vale? Que pueden ser puntos, cruces, lo que sea, ¿vale? Bien. En segundo lugar tenemos mapas de símbolos, ¿vale? Y aquí me voy a ir para que veáis cómo es un mapa de símbolos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un mapa que podemos identificar que es de la Hispania romana porque aparecen calzadas romanas, ¿vale? Y luego en la leyenda, tenemos aquí la leyenda, ¿vale? Esta es la leyenda. La leyenda es este cuadro de aquí, ¿vale? Donde tenemos un montón de simbolitos. Bien, y esos simbolitos, bueno, pues representan una serie de cosas. Pues tenemos ahí un montón de cosas. Oro, plata, hierro, cobre, sal, cereales, aceite. Bien, lo que está representando son materias primas, está representando pues, ganadería, pesca, es decir, podríamos resumir que toda esta leyenda lo que representa son actividades económicas, actividades económicas, ¿vale? Económicas, ¿vale? Y con esos simbolitos, ¿vale? Pues podemos ver en el mapa, pues, dónde están situados, ¿vale? Con esos simbolitos tenemos, por ejemplo, que en esta zona de aquí tenemos oro y plata, en esta zona de aquí tenemos ganadería, caballos, en esta zona de aquí pues tenemos, por ejemplo, aceite, ¿vale? Vale, pues eso es lo que sería un mapa de símbolos. Y luego tenemos el mapa, los mapas mixtos. Este mapa que aparece en vuestros apuntes sobre la guerra de la independencia. Como veis aquí, ¿vale? Aquí esta sería la leyenda, ¿vale? Tenéis ahí un montón de símbolos, pero también tenemos colores, tenemos naranja, tenemos amarillo, ¿vale? Entonces, cada simbolito representa una cosa. Tenemos que estas espadas representan una batalla, que esto representan las ciudades sitiadas, flechas, por ejemplo, de color verde que representa el ejército francés, la flecha de color rojo representa el ejército anglo-español, vale, la naranja pues zona de las guerrillas y luego pues también tenemos pues como barras diagonales y puntos, ¿no? La zona ocupada por los franceses y últimos territorios controlados por los franceses. Bien, aquí como veis lo está combinando todo y como lo está combinando todo, ¿vale? Pues tenemos que es un mapa mixto, ¿vale? Y luego me voy a ir al marco temporal, vamos a ver dos tipos de mapas. Tenemos un mapa de situación que representa un momento concreto, ¿vale? Es decir, es como si fuera una fotografía de un año concreto, de un mes concreto, de un día concreto, ¿vale?
es como si fuera una fotografía y se ha quedado ahí congelada, ¿vale? De un mapa de un momento concreto. Sin embargo, un mapa de evolución es un mapa que representa cambios en el tiempo, ¿vale? En el mismo mapa, ¿vale? Representa cambios en el tiempo, ¿de acuerdo? Pues un mapa que va de 1808 a 1814, que nos cuenta la Guerra de la Independencia. Un mapa que va de, pues no sé, de 1936 a 1939, que nos está contando la Guerra Civil Española. Vale, os voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Bien, por ejemplo, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que aquí, con lo que hemos explicado antes, esto es un mapa de relleno. Es un mapa de relleno porque solo vemos colores. Cada uno de estos colores, bueno, pues representa una serie de cosas, ¿vale? El tema lo tenemos aquí explicado. Es un mapa sobre la desamortización de Mendizábal de 1836, ¿vale? Y cada uno de los colores representan, digamos, el valor en dinero por lo que fueron comprados, por lo que fueron compradas, porque se vendieron en pública subasta las tierras desamortizadas, ¿vale? Pues por ejemplo, lo que está en amarillo se vendieron, todo lo que está en este color o en este verde así como, pues no sé, como clarito, se vendieron por 400 millones de reales. Esto que está aquí morado, pues se vendió por 1 millón de reales, todas esas zonas. Y luego, por ejemplo, esto es muy llamativo, ¿no? Esto que aparece en blanco, no se produce desamortización, ¿vale? Es decir, eso quiere decir que aquí, bueno, la provincia de Albacete, ya os lo pongo aquí por si aparece en el examen, eso que está ahí en blanco, ¿vale? Sería la provincia de Albacete, pues no se produce desamortización, ¿vale? Y luego tenemos este otro mapa, ¿vale? Que nos habla de la desamortización de Madoz de 1855. Y aquí también nos dice, bueno, pues por cuánto se vendió, según por colores, ¿vale? Por 70 millones de reales, por 50 millones de reales, por 40 millones de reales, por 30 millones de reales. También aquí no se produce desamortización, lo que está en blanco, vamos a ver lo que está en blanco, ¿vale? Pues lo que está en blanco, aquí lo tenemos, que son las provincias de, esa es Guipúzcoa, ¿vale? Guipúzcoa, de donde soy yo, y esta sería Vizcaya, ¿vale? Vizcaya, bien, pues si aparecen estos mapas ya sabéis que esas zonas no fueron desamortizadas, vale. Estaba contando el tipo de mapa según su marco temporal, vale. Y vais a decir, ¿y este qué es? ¿Un mapa de situación o un mapa de evolución? Claro, nos ponen dos mapas, ¿vale? En la misma fuente nos ponen dos mapas. Entonces, aunque aparezca aquí el año 1836 y el año 1855, deberíamos decir que son dos mapas de situación, ¿vale? Porque este es de 1836 y este, un mapa diferente, es de 1855, ¿vale? Si estuvieran en el mismo mapa, diríamos que es de evolución, pero están en mapas distintos, con lo cual diríamos que son dos mapas de situación, ¿vale? Sobre la desamortización de Mendizábal de 1836 y otro sobre la desamortización de Madoz de 1855. Luego sí podemos comparar estos dos mapas. De hecho, en la pregunta asociada, ¿vale? Nos van a pedir que comparemos, ¿vale? Las dos desamortizaciones. Yo os voy a dar un cuadro en vuestros apuntes como este para meter en la pregunta asociada ese cuadro y ya lo tendríamos resuelto la pregunta asociada, ¿de acuerdo? Vale, pues esto con respecto a los mapas. Tenemos luego los carteles propagandísticos, ¿vale? Esto se va a utilizar sobre todo en la época de la Guerra Civil y del franquismo, ¿vale? La fórmula la tenéis aquí, ¿vale? Este es el formato que suelen tener, esto que tenéis aquí, este y este, ¿vale? Pues los carteles propagandísticos, ¿vale? Transmite un mensaje muy concreto, ¿vale? Y va dirigido a un público determinado. Tendríamos que decir que son sencillos y directos, ¿vale?
son sencillos porque lo que trata de transmitir es un mensaje que se capte muy fácilmente, con lo cual eso Hitler lo sabía muy bien, por eso diseñó precisamente, bueno, ese simbolito, aunque eso es una fotografía, ¿vale? Se trata de transmitir mensajes sencillos, fáciles de entender, y para eso se va a utilizar símbolos y colores, ¿vale? Muy llamativos, muy determinados, muy concretos, ¿vale? De hecho, los colores no se eligen al azar, sino que cada color tiene una simbología, tiene un significado, mejor dicho, ¿vale? Por ejemplo, y para que lo tengáis ya en cuenta, aquí vemos que la mano es roja, ¿vale? Entonces, el rojo, ¿vale? Lo voy a poner aquí, el rojo va a representar casi siempre ideas o al propio Partido Comunista de España. Aquí lo que se nos está diciendo es un cartel propagandístico del franquismo, ¿vale? En la cual, bueno, pues una mano está sujetando a toda España con ese control, ¿no? De esa mano del Partido Comunista, haciendo referencia a la Unión Soviética de Stalin, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es lo que representa el color rojo. En esta otra, por ejemplo, si ampliamos un poquito la imagen, ¿vale? Pues vemos el símbolo de la cruz, ¿vale? Además aparece aquí como una cruzada, y luego vemos aquí pues una serie de palabras donde dice España orientadora del espíritu del mundo. Vale, pues aquí lo que se hace referencia es que España en color rojo, está en mano de los rojos, ¿vale? Rodeado de azul, porque el azul va a representar a la falange española del franquismo, ¿vale? Y esos son los enemigos, ¿no? La izquierda, la extrema izquierda contra la extrema derecha en este caso, y el franquismo va a entender que la guerra civil se entiende como una auténtica cruzada, ¿no? Rememorando la Edad Media, la Reconquista, y que tiene que ser reconquistada, ¿vale? En esta otra fotografía, por ejemplo, ¿vale? Vemos aquí el generalísimo, ¿vale? Vamos a saber que el generalísimo es el título que se le da a Franco, ¿vale? Se le va a nombrar generalísimo de los ejércitos. Vemos aquí la esvástica nazi, vemos aquí el generalísimo más grande que el resto de las personas. Además, la cara es la muerte, ¿vale? Así que estamos viendo que el generalísimo, que es la muerte, ¿vale? Va acompañado de, bueno, pues de sus colaboradores, lo que parece ser un cura, lo que parece ser un rico y lo que parece ser, este primero, un soldado. Con lo cual, bueno, sabemos que este cartel propagandístico lo hizo la UGT, la Unión General de Trabajadores, para, bueno, pues criticar y para criticar el franquismo y obviamente atraerse pues a las personas que están en contra, ¿vale? Bien, ¿qué objetivo tiene estos carteles propagandísticos? Pues el objetivo que tienen es adoctrinar, es decir, es transmitir ideas sencillas y fáciles de entender, ¿vale? Para tratar de atraer a seguidores, tratar de atraer a personas que estén con los que emiten estos carteles propagandísticos, ¿vale? Sin que, digamos, se paren a pensar si esa es la idea que tienen ellos o no. Es decir, me da igual lo que tú pienses, yo te voy a meter propaganda para que pienses igual que yo. Eso significa adoctrinar, ¿vale? Y para ello, para conseguirlo, ¿vale? Obviamente se adoctrina y se manipula a las personas que están poco formadas intelectualmente, ¿vale? Porque no tienen una opinión propia de las cosas. No pueden poner encima de una balanza lo que está bien, lo que está mal, porque se les convence muy fácil, ¿vale? De tal manera que estas personas son las que van a ser adoctrinadas muy fácilmente, ¿vale? Lo que pretenden con estos carteles propagandísticos es también manipular la realidad, va a manipular la realidad, ¿vale? Para que las personas
que no tengan claro lo que está ocurriendo en el país, pues en el caso de una guerra civil, bueno, pues se vaya hacia uno u otro bando, ¿vale? Por eso se emiten este tipo de carteles propagandísticos. Obviamente estos carteles propagandísticos, la información que transmiten es subjetiva, y es subjetiva porque exageran la realidad, porque la manipulan, la distorsionan, con lo cual no es una información objetiva, ¿vale? Bien. En quinto lugar, ya por último, tenemos la fotografía, ¿vale? Tenemos aquí dos fotografías y aquí tenemos que distinguir dos tipos de fotografías. Fotografías oficiales, es decir, las fotografías oficiales las realizan obviamente fotógrafos oficiales que pueden ser de los estados, de los gobiernos, de los partidos políticos, de otras instituciones, por ejemplo de la Iglesia, ¿vale? Y son o pueden ser de los dos tipos, pueden ser objetivas, ¿vale? Nos dice ahí que pueden ser objetivas, ¿vale? Pueden ser objetivas porque nos va a mostrar una realidad, ¿vale? Sin juzgarla. La va a mostrar tal cual es, sin juzgarla, sin manipularla. Hace la fotografía tal cual es en la realidad, ¿vale? No emite juicios de valor, ¿vale? O puede también ser subjetiva, ¿vale? Puede ser subjetiva y en este caso sí, va a estar manipulada, va a estar exagerada, va a omitir datos, va a criticar con esa foto lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, estas fotografías pueden ser de los dos tipos. Tendremos que saber qué intención tiene, ¿vale? Por ejemplo, en estas que tenemos aquí, esta fotografía, ¿vale? Nos tenemos que fijar en todos los elementos, nos habla que aparecen una bandera, ¿vale? Aparece aquí la hoz y el martillo del Partido Comunista, ¿vale? Y aparece que son de las milicias antifascistas alemanas, es decir, que esta gente que está aquí concentrada son antifascistas, es decir, van a luchar contra Franco, ¿vale? Bien, sin embargo, esta que aparece aquí, esta otra que aparece aquí, bueno, pues rápidamente identificamos la esvástica, así que pues parece que pueden ser soldados voluntarios del ejército alemán nazi que, bueno, pues parece que están desfilando ayudando al ejército franquista, ¿vale? Porque Franco va a pedir ayuda a los nazis alemanes, ¿de acuerdo? Bueno, estas son fotografías oficiales, probablemente esta sea una fotografía del propio Franco y esta sea una fotografía o bien del Partido Comunista o de alguna organismo relacionado con las milicias antifascistas, ¿vale? Bien. Y luego tenemos las fotografías, digamos, periodísticas, es decir, estas las van a hacer fotoperiodistas, es decir, periodistas a título personal o al servicio de alguna revista o de algún periódico, y estas fotografías suelen ser espontáneas, ¿vale? Y buscan resaltar otros aspectos, no los aspectos, digamos, oficiales, reales, trascendentales, generales, sino que tratan de representar pues aspectos, pues por ejemplo, de la vida cotidiana, pues por ejemplo, van a representar, pues por ejemplo, soldados bailando o durmiendo o comiendo o aseándose o jugando a las cartas, es decir, van a representar cosas pues más espontáneas, más de otros temas que no sean tan trascendentales, ¿vale? Lo que le interese al propio fotoperiodista. Van a ser subjetivas generalmente porque, claro, si captamos a un soldado del bando republicano en el año 1939 que está jugando a las cartas, bueno, pues podría parecer que se está divirtiendo jugando a las cartas y sin embargo sabemos que va a perder la guerra civil y probablemente lo capturen y lo maten. Entonces lo que le interesa aquí al periodista es pues representar un poco la vida cotidiana. Vamos a iniciar el tema de la Segunda República con una fotografía de estas características, ¿vale? Para que veáis. Vale. Más cosas. Vale, nos vamos a ir al contenido. Bien, según su contenido, es decir, aquí es la temática de la que trata la fuente histórica o el texto, ¿vale?
Puede ser, pues aquí os doy un montón de posibles temas que pueden ser o pueden tratar esos textos, ¿vale? Pueden ser políticos, pueden ser un tema económico, social, filosófico, teológico, ¿vale? Normalmente van a ser de cuestiones políticas o de cuestiones económicas o de cuestiones sociales, ¿vale? Eh, lo vamos a deducir por el tipo de contenido de la fuente, es decir, vamos a leer el texto, vamos a leer el título, vamos a ver la leyenda, vamos a ver los elementos de la imagen y con todos esos datos podemos saber el tema del que trata, ¿de acuerdo? Bien, y pondríamos la siguiente fórmula. Bueno, pues vamos a poner que por su contenido temática o por su contenido, pues es un texto o una imagen política, porque el tema que trata es pues el que sea. Pues por ejemplo hemos visto ahí un desfile de las tropas alemanas que van a participar en la guerra civil. Bueno, pues eso sería un tema político y militar, por ejemplo, ¿vale? Bien, en la letra D tendremos que hablar del autor o de los autores, ¿vale? Vale, los textos o las imágenes, los textos sobre todo nos va a dar la información de quién ha escrito ese texto, así que tendríamos que hablar 3 o 4 líneas de ese autor y ya está. Yo os voy a dar, sobre todo cuando haya que comentar algún texto, bueno, pues 4 o 5 líneas de la persona que ha escrito ese texto para que podáis rellenarlo aquí, ¿vale? Si no apareciera representado el autor, ¿vale? Tendríamos que deducirlo, ¿vale? Tendríamos que deducirlo por el contexto del texto. Por ejemplo, si es un texto sobre la Constitución de 1812 o sobre un decreto que haya aprobado las Cortes, bueno, sabemos que lo han hecho los diputados de las Cortes. No podemos hablar de todos y cada uno de los diputados porque son muchos, pero hablaremos de los diputados en general, de las Cortes de Cádiz, quiénes eran, a qué se dedicaban y qué es lo que hicieron, ¿vale? Eso sí podemos saberlo. Si no apareciera el nombre, es anónimo. Si sabemos quién es, lo diríamos, y si no sabemos quién es, pues simplemente decimos que es anónimo y ya está, ¿vale? Bien, el destinatario, ¿vale? Es quien recibe el mensaje, a quién va dirigido el texto o la imagen que se nos presenta. Puede ser a una persona en concreto, puede ser a un grupo mucho más amplio, incluso a todo el país, o puede ser a un grupo restringido, como a un partido político en concreto, a un sindicato, etcétera, ¿vale? A cualquiera de estos, ¿vale? Bien. Vamos al segundo punto, al análisis. Esta es la parte más importante del comentario y aquí vais a estar solos porque no sabemos los textos, las fuentes que nos van a poner, con lo cual tenemos que dominar muy bien los pasos que tenemos que seguir. Vale, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es enumerar las líneas que tiene el texto. Enumerar las líneas que tiene el texto. Vamos a ir de 5 en 5, ¿vale? Pues por ejemplo, si tenemos este texto, imaginaos que este es el texto que nos han puesto, ¿vale? Pues entonces yo pondría, pues aquí el número 1, 2, 3, 4, aquí el número 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí el 10, vale, 11, 12, 13, 14, el 15, vale. Y eso nos va a servir para localizar las ideas en el texto, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación. Eso se hace muy fácil, de 5 en 5. En segundo lugar, tenemos que decir, ¿vale? Brevemente, no más de 3, 4 líneas o 5 líneas, la idea general de todo el texto. Es decir, tenemos que leer un par de veces el texto y tenemos que decir la idea general de todo el texto, ¿vale? Aquí tenéis la fórmula. La idea general o principal del texto es tal, porque trata sobre esto, esto y esto. Pues por ejemplo, si nos cae un texto de la Constitución de 1812, diríamos la idea general de todo el texto, o la idea general o principal del texto, es la exposición de los principales artículos de la Constitución o de unos artículos de la Constitución que trata pues los siguientes temas: la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos y los deberes del ciudadano que hay en España y porque lo fija la Constitución.
Algo así, ¿vale? Muy breve, la idea general de todo el texto. Bien, en tercer lugar, ya tenemos que ir poquito a poquito todas las ideas, ¿vale? Bien, aquí tendremos que tener en cuenta las divisiones en párrafos del texto, ¿vale? Que es muy importante y nos va a servir para localizar las ideas en el texto, ¿vale? Pues por ejemplo, esto sería un párrafo, esto sería otro párrafo, es decir, los puntos y aparte son los párrafos, ¿de acuerdo? Vale, entonces, las líneas exactas de lo que queremos comentar, ¿vale? Se recogen entre paréntesis, se ponen entre paréntesis, ¿vale? Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo. Dice, en el segundo párrafo se habla de la soberanía nacional y justamente donde aparece el concepto o donde se habla, porque a veces el concepto no aparece, pero se habla de la soberanía nacional, ¿vale? Pues aparece entre las líneas 12 y 12 y 14, ¿vale? Pues lo ponemos así, ya sé. Así que ya está. Bien, si tenemos una constitución no hace falta poner las líneas entre paréntesis. ¿Por qué? Porque una constitución se localiza muy bien las ideas a partir de los artículos. Pues pondríamos, venga, pues en el segundo párrafo se habla de la soberanía nacional y entre paréntesis ponemos artículo 3, ¿vale? Bien, entonces, ¿esto para qué sirve? Eso de las líneas entre paréntesis 12, 14. Porque lo que soléis hacer es copiar del texto lo que queréis comentar. Y en la EBAU y en cualquier examen de segundo de bachillerato no hay que copiar absolutamente nada del texto. Si acaso podéis copiar expresiones muy concretas, ¿vale? Pero localizáis lo que queréis comentar con las líneas entre paréntesis o si es una constitución a través de los artículos concretos, ¿vale? Bien. La fórmula para localizar y explicar las ideas principales la tenemos aquí, ¿vale? Primero tenemos que enumerar cada idea. Después la localizamos con el número de líneas entre paréntesis. Después lo subrayamos y después lo explicamos, ¿vale? Eso lo vamos a hacer siempre después de la idea general de todo el texto, después de eso. ¿De acuerdo? Así que bueno, siguiendo el ejemplo que os doy aquí, por ejemplo, en un texto que nos va a hablar de la manipulación en las elecciones durante la restauración, va a aparecer un concepto, ¿vale? Que es el encasillado. Bien, pues tendríamos que comentar de la siguiente manera. Pondríamos enumeramos, ¿vale? Es decir, enumeramos cada idea, pues diríamos en primer lugar, ¿vale? Podríamos decir en primer lugar o en el primer párrafo, ¿vale? Se habla del encasillado, ¿vale? Del encasillado y pondríamos entre paréntesis las líneas en donde se encuentra esa idea exactamente. Ponemos dos puntitos y a partir de aquí explicamos con nuestras palabras lo que significa el encasillado. Y así con todas las ideas, conceptos, hechos, sucesos que conozcamos. Lo explicaríamos con nuestras palabras, con el conocimiento que tenemos del tema sobre el que trata este texto, ¿vale? Entonces, empezaríamos una primera idea, lo enumeramos, lo localizamos en el texto y a partir de ahí explicamos una segunda idea, ¿vale? Vamos avanzando en nuestro texto, localizamos dos puntitos y explicamos una tercera idea, ¿vale? Así hasta que acabemos con todas las ideas. Es decir, no solo vale con explicar una o dos ideas, no, tenéis que explicar todas las ideas que aparezcan en el texto y todos los conceptos que podéis explicar con vuestras palabras, ¿vale? Ya os digo que lo vais a saber hacer por el dominio del tema o del material que vais a tener en vuestros apuntes para resolver el comentario de texto, ¿de acuerdo? Vale. Bien, si es una constitución, por ejemplo, nos dice aquí, si es una constitución, nos dice que tenemos que reducir los artículos, nos dice aquí, ¿vale? Hay que sintetizar los artículos a conceptos históricos. Por ejemplo,
el concepto de división de poderes. Bien, si os ponen la Constitución de 1812, pues aparecerá artículo 16. El poder ejecutivo reside en el rey, el poder legislativo reside en las Cortes, el artículo 17. Y el artículo 18 dice que el poder judicial reside en los jueces, por ejemplo, ¿no? Vale, pues en lugar de comentar artículo a artículo, vamos a decir que los artículos 16, 17 y 18 nos habla de la división de poderes, ¿de acuerdo? Hemos utilizado un concepto histórico. Otro concepto histórico puede ser soberanía nacional, ¿vale? Pues por ejemplo nos pueden decir que en el artículo 3 la soberanía reside en la nación, ¿vale? Pues ese es el concepto de la soberanía nacional, ¿vale? Otra cosa, cuando nos caiga una constitución, es que podemos agrupar varios artículos, ¿vale? Varios artículos en una misma idea. Siempre que podamos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que los artículos 4 y 8 nos hablan de obligaciones que tiene que tener el ciudadano. Obligaciones y derechos que tiene todo ciudadano español, ¿vale? Pues lo agrupamos, decimos, pues segunda idea. Se habla de obligaciones, aquí se habla de obligaciones y derechos, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, se habla de obligaciones y derechos, y entre paréntesis ponemos artículos 4 y 8, ¿vale? Ponemos 2 puntos y explicaríamos esas obligaciones y esos derechos, que lo sabremos porque tenemos que estudiar las características de la Constitución, ¿de acuerdo? Vale. Esta es una recomendación que siempre pongo, ¿vale? Porque puede ser que hagamos un texto, que lo veáis en la EBAU, que digáis, ostras, es el mismo texto que nos ha puesto Manu, y recuerdo incluso hasta las líneas que estaban entre paréntesis. Cuidado, porque las líneas que están entre paréntesis en el texto EBAU puede ser que estén en otras líneas, es decir, que la estructura que nos dan del texto sea diferente, y mi línea 5, la de Manu, pues está en el texto EBAU en la línea 8, con lo cual no memoricéis nunca dónde están situadas las líneas, ¿de acuerdo? Por último, un último consejo muy importante es que el comentario de esas ideas debe ser coherente, debe estar ordenado, debe tener un sentido, ¿vale? No podéis estar comentando ideas que no tengan ningún sentido, ninguna conexión, sino que cuando lo vayáis haciendo tiene que estar todo perfectamente interconectado, ¿vale? Bien, seguimos avanzando eso con respecto a los textos. Para las imágenes vamos a seguir también 3 pasos. En primer lugar, tenemos que describir lo que vemos en nuestra imagen a nivel general, ¿vale? Y conectarlo con una situación, o conectarlo con una situación o hecho que representa, ¿vale? Esto por aquí y esto por aquí, ¿vale? Describir lo que nos muestra y lo que representa a nivel general, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, el ejemplo que nos hemos visto antes, pues por ejemplo, este cartel propagandístico, ¿vale? Nos fijamos primero, ¿vale? Aparece aquí el generalísimo, ya lo hemos comentado, cara de muerte, símbolo nazi, los seguidores, ¿vale? Bueno, pues esto lo que representa, ya sabemos que es un cartel propagandístico, lo que representa es una crítica al sistema político de Franco, que genera muerte, ¿vale? Y que está apoyado por la Iglesia, por la burguesía terrateniente, es decir, por la burguesía de dinero, burguesía, digamos, comerciantes, industriales y tal, o terratenientes, ¿vale? O que tienen muchas tierras, y el ejército. Así que con eso sería suficiente, ¿vale? Vemos ahí a ese sistema político que es lo que está criticando. Bien, una vez tengamos eso, en segundo lugar, lo que tenemos que poner es el enfoque que tiene. Si es objetivo,
Vale, si el enfoque es objetivo es que muestra la realidad sin juzgarla, la muestra tal cual es, no hay ni exageraciones, ni se omite nada, ni se manipula, ni se minusvalora nada, ni se le da más importancia a un elemento que al otro, nada. Eso se muestra la realidad tal cual es, sin juzgarla. Si es subjetivo, obviamente, puede ser el enfoque subjetivo, será subjetivo si se critica, si se exagera, si se ensalza, si se minusvalora, si se pone en ridículo, ¿vale? Pues sería ese enfoque subjetivo, ¿de acuerdo? Y por último, en las imágenes lo que tenemos que explicar e identificar es uno a uno cada uno de los elementos de la imagen. Tendremos de todo, personajes, símbolos, objetos, animales, todo lo que podamos extraer de la imagen, hasta pues no sé, colores, etcétera, todo eso lo podemos analizar. Claro, tenemos que saber del tema y saber, por ejemplo, pues que el color rojo pues siempre va a representar al Partido Comunista, o el color azul a la Falange, ¿vale? O el color negro a la CNT, a los anarquistas, por ejemplo en el caso de los colores, la hoz y el martillo pertenece también al Partido Comunista, el haz de flechas que nos recuerda mucho a los Reyes Católicos, va a representar a la Falange Española, es decir, todos esos símbolos, esos elementos, esos personajes, ¿vale? Los tenemos que identificar e ir uno a uno explicando todo lo que sepamos sobre ellos, ¿vale? Y ahí terminaría lo que es el análisis. Vale, las dos últimas partes son muy fácil, ¿vale? Vale. En tercer lugar tenemos el contexto histórico. Yo solo quiero que os fijéis en lo que esté en amarillo, ¿vale? Aquí de lo que se trata es situar la fuente histórica en el tiempo y en el espacio, ¿vale? En el que se encuentra ese documento, ese texto o esa imagen, y explicar el periodo histórico al que corresponde, ¿vale? Al que corresponde ese hecho, ¿vale? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Bien, primero, obviamente, nos tenemos que fijar en el año de la fuente, fundamental. Esto nos lo van a dar, ¿vale? Como nos van a dar el año, ¿vale? Vamos a relacionar ese año, ¿vale? Si no apareciera año y nos dan una imagen, nos vamos a fijar en todo, en el texto, en la imagen, pero fundamentalmente en el año, ¿vale? Lo vamos a relacionar con un tema o parte del tema que hemos estudiado, ¿vale? Con el periodo, esto es la palabra clave aquí, con el periodo donde se encuentra, ¿vale? Ese texto o esa imagen, ¿vale? Y una vez identifiquemos el periodo, que puede ser más o menos amplio, pues hablamos de ese periodo y se acabó, ¿vale? Por ejemplo, nos dice aquí que si nos ponen la Constitución de 1812, ¿vale? Como la Constitución de 1812 se encuentra dentro de la Guerra de la Independencia, porque la Guerra de la Independencia se encuentra entre 1808 y 1814, pues es de esto de lo que tendríamos que hablar, porque la Constitución hemos dicho que está dentro de ese periodo, en 1812. Entonces tendríamos que hablar de la Guerra de la Independencia, claro, de una forma resumida. Es decir, además es un tema EBAU y tendréis que resumirlo mucho, ¿vale? Para que os entre pues en la media cara de un folio, ¿de acuerdo? Vale, que nos hablan, por ejemplo, de la desamortización de Mendizábal, que es del año 1836. Bien, pues cuando estudiemos el reinado de Isabel II, vamos a estudiar un periodo concreto que se llama la regencia, ¿vale? La regencia de María Cristina, ¿vale? La regencia de María Cristina, ¿vale? Vale, la regencia de María Cristina pues se encuentra entre el año 1833 y 1840. Como 1836 se halla dentro de ese intervalo, pues hablaríamos de la regencia de María Cristina y listo. Y es así como tenemos que enfocar esta parte del contexto histórico. Si os dais cuenta, lo que estáis explicando es justamente lo que ocurre antes, lo que ocurre durante
lo que está ocurriendo durante el texto o la fuente histórica que nos dan, y lo que va a ocurrir después, que son las consecuencias, es decir, causas, hecho y consecuencias, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la pregunta asociada. Bien, aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que cada fuente histórica tiene una pregunta asociada diferente. A lo largo de todos los temas, de los bloques de los temas, Manu os irá diciendo, venga, pues esto vale para la pregunta asociada del documento 1 o para la pregunta asociada del documento 3, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que nos dice aquí, identificar y resolver la pregunta asociada a la fuente histórica. Ojo, cada fuente tiene la suya, ¿vale? Y tienes que identificar cuál es. Vamos, tienes que identificar, nos lo va a decir el propio examen, ¿vale? Yo os he puesto aquí algunos ejemplos, ¿vale? Que son los que han caído en los últimos años, ¿de acuerdo? Bien, y este es el comentario, ¿vale? Lo de la valoración crítica de la fuente histórica, bueno, hay algún comentario de texto o algún comentario de fuente histórica donde se da la opinión, más que la opinión, la visión historiográfica de los historiadores. En los comentarios de texto y en las fuentes históricas es mejor no dar nuestra opinión personal, y si la damos tenemos que hablar siempre apoyándonos en argumentos de los expertos que sepan del tema. Si no, no decimos nada, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro. Cuando lleguemos a este punto yo os diré, bueno, pues aquí podemos hablar de los historiadores tal, tal y tal, que nos dicen tal cosa o tal otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues he hecho este vídeo para eso, para que lo veáis cuando queráis. Sé que ha salido un poco largo, me podéis echar para adelante todo lo rápido que queráis, pero ya está, ahí lo tenéis, ¿vale? Venga, un saludo.